tírese para atrás, respire tranquilo y escuche esto, porque hoy vamos a hablar de algo que suena trabalenguas, pero que puede cambiar cómo entendemos la salud intestinal. Seguramente ha escuchado hablar de los probióticos y los prebióticos, ¿verdad? Los venden por todos lados, en yogures, cápsulas, bebidas, galletas y hasta en cereales que prometen milagros digestivos. Pero ahora ha aparecido un nuevo integrante en esta familia con nombre de laboratorio, los posbióticos. Y no es una moda más del marketing saludable. Es, literalmente, la parte más efectiva y menos conocida de todo este asunto. Soy la doctora Mei Mei y hoy vamos a despejar la duda que muchos tienen. ¿Qué son los posbióticos y por qué la ciencia moderna está tan interesada en ellos? Primero, empecemos por ordenar el árbol genealógico de esta familia microbiana. Los probióticos son las bacterias buenas vivas, esas que viven en el intestino y nos ayudan a mantener el equilibrio. Los prebióticos son la comida de esas bacterias, como la fibra, la celulosa o los carbohidratos complejos que el cuerpo no puede digerir, pero que las bacterias sí disfrutan como banquete. Y los posbióticos, aquí viene lo interesante, son los productos que dejan esas bacterias después de hacer su trabajo. Es decir, los residuos beneficiosos de su metabolismo. Lo que para nosotros sería basura, para el cuerpo es oro. Entre esos posbióticos encontramos ácidos grasos de cadena corta, como el famoso ácido butírico, además de enzimas, péptidos, polisacáridos y otras moléculas diminutas pero poderosas. Aunque los posbióticos no son bacterias vivas, sus efectos pueden ser igual o incluso más importantes que los de los probióticos. ¿Por qué? Porque no dependen de que esas bacterias sobrevivan al paso por el estómago, donde el ácido gástrico se encarga de eliminar a muchas de ellas. En cambio, los posbióticos ya están activos desde el primer momento. No necesitan adaptarse, colonizar ni competir. Entran en acción y listo. Y ahí está la gran ventaja, los posbióticos son estables, seguros y efectivos. De hecho, cada vez más estudios demuestran que gran parte de los beneficios atribuidos a los probióticos, como la mejora del sistema inmunitario, la reparación intestinal o la reducción de la inflamación, provienen en realidad de los posbióticos que esas bacterias generan. El ejemplo más claro es el ácido butírico, una pequeña molécula con una lista de beneficios más larga que una receta de farmacia. El ácido butírico nutre las células intestinales, fortalece la barrera intestinal, reduce la inflamación y regula el sistema inmunitario. En otras palabras, mantiene el intestino en buen estado y evita que sustancias indeseables pasen a la sangre. Cuando esa barrera intestinal se debilita, lo que se conoce como intestino permeable, fatiga crónica, inflamación e incluso enfermedades autoinmunes. Y aquí es donde entra en juego el butirato. Es como el albañil que repara los huecos de una pared agrietada, reconstituye las uniones celulares, refuerza los tejidos y evita fugas. Pero eso no es todo. También ayuda a mantener un equilibrio saludable entre bacterias buenas y malas, creando un ambiente poco favorable para los microorganismos dañinos. Además, regula la producción de mucosa intestinal, que es como una capa protectora interna que recubre el sistema digestivo. Si esa capa se debilita, las bacterias nocivas pueden adherirse más fácilmente, causando inflamación o infecciones. En cambio, con niveles adecuados de posbióticos, esa mucosa se mantiene firme y saludable. En resumen, los posbióticos no solo corrigen, sino que también previenen. Actúan como guardianes silenciosos del equilibrio interno. Y lo más interesante es que el cuerpo puede producirlos de forma natural, siempre que las bacterias intestinales reciban el alimento correcto. Ahí es donde entran los prebióticos, sin ellos, no hay posbióticos. Es un equipo de 3 jugadores, el alimento prebiótico, la bacteria probiótico y el resultado posbiótico. Si uno falla, el sistema entero pierde eficacia. En los últimos años, la ciencia ha empezado a reconocer que los suplementos con bacterias vivas no siempre son necesarios. En algunos casos, basta con añadir los productos metabólicos correctos, es decir, los posbióticos, para obtener los mismos beneficios sin el riesgo de desbalance bacteriano. Por ejemplo, un artículo publicado en Frontiers in Microbiology en 2022 demostró que los posbióticos derivados del Lactobacillus plantarum redujeron la inflamación intestinal incluso, más que los probióticos vivos del mismo tipo. Eso cambió muchas ideas en la comunidad científica. Los investigadores se dieron cuenta de que el efecto beneficioso no dependía tanto de la bacteria, sino de sus metabolitos. En otras palabras, lo importante no es el huésped, sino lo que deja cuando se va. Y eso, en términos de salud intestinal, lo cambia todo. Los posbióticos pueden ser absorbidos por el cuerpo, sin riesgo de infección ni colonización excesiva, algo que a veces ocurre con los probióticos en personas inmunodeprimidas. Además, los posbióticos no se dañan con el calor ni con el ácido gástrico, lo que los hace mucho más fáciles de usar en cápsulas, bebidas o incluso en fórmulas alimenticias. Y aunque aún falta mucho por investigar, su papel en la regeneración intestinal, la función cerebral y el metabolismo es cada vez más claro.
Algunos estudios recientes incluso muestran que los postbióticos pueden influir positivamente en la conexión entre el intestino y el cerebro, ayudando a regular el estado de ánimo y el sueño. Sí, parece que un intestino feliz también ayuda a tener una mente tranquila, pero cuidado, no se trata de tomar cualquier suplemento que diga postbiótico y esperar milagros. No todos los productos son iguales, y muchos todavía no tienen suficiente respaldo clínico. En este tema, como en todo lo que tiene que ver con la salud, más no siempre es mejor. Lo ideal es favorecer una alimentación rica en fibra y vegetales naturales, porque cuando el cuerpo tiene buena materia prima, fabrica sus propios postbióticos sin ayuda externa. Así, no depende de cápsulas, sino de hábitos. En la próxima parte, vamos a mirar este tema desde otro ángulo, cómo interpreta la medicina tradicional china la función intestinal, la relación entre los microbios y el cuerpo, y cómo encaja la idea de los postbióticos en su sabiduría milenaria. Créame, lo que parece moderno ya tenía su eco en los viejos tratados chinos, solo que con otros nombres y metáforas. En la medicina tradicional china, todo lo que sucede en el cuerpo tiene una lógica muy simple. Si el centro está fuerte, todo lo demás funciona bien. Y cuando hablo del centro, me refiero al sistema digestivo, el vaso, el estómago y los intestinos. En palabras más modernas, es lo que hoy llamaríamos el eje intestinal. Si ese eje está débil, ni los mejores suplementos ni las mejores dietas funcionan, porque no se trata solo de lo que uno come, sino de cómo lo transforma. Por eso, desde hace siglos, la medicina china ha hablado del intestino como el segundo cerebro. Claro, sin usar esa expresión moderna, pero con la misma idea, el intestino influye en la mente, las emociones y la energía vital. Y, curiosamente, lo que hoy la ciencia llama microbiota intestinal, los antiguos lo explicaban como el equilibrio entre los fluidos internos del cuerpo. No usaban el término bacteria, pero sabían que, en el intestino, había una comunidad invisible que podía proteger o enfermar al cuerpo. Hoy le llamamos flora intestinal. Antes, lo llamaban armonía interna, y aunque no lo explicaban con microscopios, lo entendían con observación. En medicina china se decía, si el intestino está limpio, el rostro brilla. Si está sucio, la mente se nubla. Y dígame usted si eso no sigue siendo verdad. Cuando una persona tiene el intestino inflamado, estreñido o con gases, su cuerpo se siente pesado, el sueño se altera y hasta el ánimo decae. Es decir, el cuerpo protesta. En ese sentido, lo que hoy llamamos postbióticos coincide con lo que los antiguos médicos chinos describían como las esencias benéficas del alimento bien digerido. No usaban el término ácido butírico, pero sabían que cuando la digestión era buena, el cuerpo generaba sustancias que fortalecían los órganos y la piel. Decían, lo que el estómago transforma bien, se vuelve medicina. Lo que no digiere, se vuelve veneno. Y ahí está la clave. En la práctica, cuando el intestino trabaja correctamente, los alimentos se convierten en sustancias nutritivas y restauradoras. Cuando no, se transforman en desechos que obstruyen y debilitan. Eso es, básicamente, lo que ocurre cuando hay un déficit de postbióticos en el cuerpo. El intestino pierde su capacidad de reparación y defensa. Desde la perspectiva china, el intestino grueso está estrechamente relacionado con los pulmones. Ambos comparten una función de intercambio, uno maneja el aire, el otro los residuos. Por eso, se decía que, si el intestino está congestionado, los pulmones se debilitan y la persona puede desarrollar tos, alergias o sensación de opresión en el pecho. También se reconocía una conexión entre el vaso y el estómago, encargados de la absorción de los nutrientes y del equilibrio del cuerpo. Si el vaso está débil, la persona no transforma bien los alimentos, se siente hinchada, con cansancio y sin energía. En esos casos, el cuerpo no produce suficientes sustancias nutritivas internas, que es lo que hoy podríamos comparar con los postbióticos naturales del metabolismo intestinal. En resumen, la medicina tradicional china entendió que la salud intestinal no depende solo de comer bien, sino de digerir correctamente. Y eso requiere equilibrio, no exceso. Comer demasiado, comer tarde o comer con estrés, debilita el estómago y el vaso. Comer de forma tranquila, con alimentos templados y variados, fortalece el sistema digestivo y permite que el cuerpo genere sus propios nutrientes restauradores. Dicho de otra manera, el cuerpo fabrica sus propios postbióticos cuando la digestión es buena. Lo que la ciencia moderna explica con ácidos grasos de cadena corta, la medicina china lo entendía como esencias puras, derivadas del alimento correctamente transformado. En ambos casos, la idea es la misma, la digestión es el motor de la salud. Cuando ese motor funciona bien, el cuerpo produce sustancias que reparan, nutren y defienden. Cuando se estanca, se acumulan desechos y el cuerpo se enferma. Por eso, en la práctica médica tradicional, cuando alguien sufría de estreñimiento o inflamación intestinal, no se recetaban solo hierbas, sino también ajustes en la alimentación y el ritmo de vida. Se decía, comer rápido apaga el fuego del estómago y comer con enojo corta la digestión. Y uno lo ve todos los días, hay personas que pueden comer sano, pero si lo hacen deprisa o con estrés,
el cuerpo no aprovecha nada. Eso es exactamente lo que sucede cuando el intestino no puede generar suficientes postbióticos. Hay alimento, pero no hay transformación. Desde esta perspectiva, podríamos decir que los postbióticos son la recompensa del cuerpo por digerir bien. Son el fruto de una buena relación entre lo que comemos, cómo lo comemos y cómo lo asimilamos. Ahora bien, la medicina china también advierte que no todos los intestinos son iguales. Algunos son fuertes y cálidos, otros son fríos y lentos. Algunos necesitan más fibra, otros menos. Por eso, no todos los cuerpos producirán postbióticos con la misma facilidad. Una persona con digestión débil o con tendencia a la hinchazón necesita alimentos templados, cocidos y suaves. En cambio, alguien con exceso de calor intestinal se beneficia de alimentos más frescos y ligeros. Esa personalización que hoy llamaríamos nutrición individualizada ya era práctica común hace siglos. Por eso, cuando la medicina china recomienda sopas, caldos suaves y tiempos de comida regulares, no lo hace por costumbre, sino porque esas condiciones favorecen el metabolismo intestinal y la producción natural de sustancias protectoras. En otras palabras, favorecen la producción de postbióticos. Así, cuando escucho la ciencia moderna hablar del ácido butírico y de los beneficios del almidón resistente, sonrío un poco. Porque en el fondo, la medicina china ya lo sabía, cuando el intestino está tranquilo, todo el cuerpo florece. Ahora, la diferencia es que tenemos microscopios y nombres nuevos para las mismas cosas. Lo importante sigue siendo lo mismo, cuidar el sistema digestivo. En la próxima parte, vamos a ver cómo aplicar todo esto a la vida diaria. ¿Quién necesita postbióticos? ¿Qué alimentos los favorecen? Y cómo cuidar ese delicado ecosistema interno que tanto influye en nuestro bienestar. Ya verá que muchas de las soluciones no están en el laboratorio, sino en la cocina. Muy bien, llegamos a la parte que más me gusta, la práctica. Porque una cosa es entender la teoría y otra muy distinta es llevarla al plato. Y usted y yo sabemos que el cuerpo no se mejora leyendo, sino comiendo bien y a tiempo. Así que, veamos cómo aplicar todo esto de los postbióticos sin volvernos locos con palabras difíciles. Primero, hay que entender que no se trata de llenar el estómago de bacterias vivas, sino de darle al cuerpo las condiciones para que él mismo produzca sus sustancias beneficiosas. ¿Cómo se logra eso? Con 3 pilares: buena alimentación, ritmo regular y descanso suficiente. Comer bien no significa comer caro, sino comer con criterio. Y comer con criterio, créame, es más sabio que cualquier suplemento importado. Empecemos por los alimentos que naturalmente favorecen la producción de postbióticos. Los principales son los alimentos fermentados: el miso, el chucrut, el kimchi, el natto japonés, el yogur natural sin azúcar y el ajo negro. No se trata de comerlos todos a la vez, no queremos una orquesta desafinada en el intestino, sino de elegir 1 o 2 y consumirlos con regularidad. Por ejemplo, una cucharadita de miso disuelta en agua tibia al almuerzo, o un poco de yogur natural después del desayuno ya ayudan mucho. Lo importante es la constancia, no la cantidad. Además, conviene acompañarlos con alimentos ricos en fibra, como avena cocida, arroz integral o verduras de raíz. Esos son los prebióticos, la comida favorita de las bacterias buenas. Sin ellos, el intestino no puede fabricar los postbióticos que necesitamos. En otras palabras, no sirve de mucho tomar un suplemento de probióticos o postbióticos si su dieta diaria es pobre en fibra. Sería como tener obreros sin ladrillos: pueden tener ganas de trabajar, pero no tienen con qué construir. También hay opciones naturales para quienes prefieren evitar los suplementos. Un cuerpo con buena flora intestinal puede producir ácido butírico y otras sustancias protectoras de manera natural. Lo único que necesita es comida real, descanso y calma al comer. Suena simple, pero en la práctica pocos lo hacen. Porque vivimos apurados, comemos frente al celular y muchas veces ni masticamos bien. Y luego nos preguntamos por qué el intestino no responde. No hay secreto: si no hay tiempo para la comida, tampoco habrá salud para digerirla. Otra cosa importante, los suplementos postbióticos pueden ser útiles, sobre todo en personas mayores o con digestiones muy sensibles. A diferencia de los probióticos, los postbióticos no se destruyen con el ácido del estómago ni causan fermentación excesiva. Por eso, se toleran mejor y son más seguros para quienes tienen el intestino frágil. He visto casos en los que basta un mes de un suplemento postbiótico bien formulado para mejorar la digestión, la piel y hasta el sueño. Pero cuidado, no todos los productos del mercado son confiables. Algunos dicen ser postbióticos y solo contienen restos de bacterias muertas sin efecto real. Lo ideal es buscar productos que indiquen claramente qué tipo de extracto fermentado contienen y que estén respaldados por estudios clínicos.
Y si no hay certeza, mejor confiar en los alimentos naturales. De hecho, hay formas sencillas de estimular la producción natural de postbióticos sin gastar dinero. Por ejemplo, una dieta con frutas maduras, verduras cocidas, legumbres suaves y pequeñas porciones de alimentos fermentados crea un ambiente intestinal perfecto. Es como darle al cuerpo todos los ingredientes para que cocine sus propios medicamentos internos. Ahora bien, hay 3 grupos de personas que se benefician especialmente de los postbióticos. El primero son quienes tienen el intestino sensible, con diarreas prolongadas o estreñimiento crónico. El segundo grupo son las personas con alergias o asma, ya que un intestino inflamado empeora las reacciones inmunitarias. Y el tercero son los adultos mayores, porque con los años la flora intestinal se reduce y el cuerpo produce menos sustancias protectoras. En ellos, una dieta adecuada y algo de suplementación puede marcar una gran diferencia. Recuerdo el caso de una paciente de unos 40 años, que llegó al consultorio con estreñimiento, hinchazón y cansancio constante. Había probado de todo, probióticos, test, dietas milagro. Nada le funcionaba. Lo que hicimos fue sencillo, añadimos un suplemento postbiótico con butirato y ajustamos su alimentación. En un mes, su digestión mejoró, su piel se veía más luminosa y su energía volvió. No fue magia, fue su propio cuerpo haciendo su trabajo, solo que ahora tenía las herramientas correctas. Por eso digo siempre que el secreto no está en forzar al cuerpo, sino en enseñarle a trabajar mejor. Lo mismo se aplica a la medicina china. Ella no impone, guía. Y eso vale también para la salud intestinal. Si uno le da al cuerpo lo que necesita, él mismo fabrica lo que lo mantiene fuerte. Dicho en corto, los postbióticos no son un lujo, son el resultado natural de un cuerpo que digiere bien. Y para digerir bien, hay que comer despacio, evitar el exceso de frío y no comer hasta reventar. La vieja regla de levántese de la mesa con un poquito de hambre sigue siendo oro puro. También recuerde que la digestión mejora cuando el cuerpo está tranquilo. Comer enojado o apurado bloquea el estómago más que cualquier alimento pesado. Así que si va a comer, coma en paz. Si está molesto, camine un rato antes. La salud intestinal no empieza en el intestino, empieza en la cabeza. Y en eso, la ciencia moderna y la medicina china vuelven a coincidir. El intestino no es solo un tubo que procesa comida, es un centro de equilibrio físico y emocional. Si está inflamado, el cuerpo entero lo siente. Si está tranquilo, el cuerpo entero responde con vitalidad. Por eso, cuidar los postbióticos y lo que los produce es cuidar el motor invisible de nuestra salud. Así que, la próxima vez que coma, piense que no solo está alimentando su estómago, sino también a millones de pequeños aliados que trabajan para usted. Ellos no piden aplausos, solo buena comida, descanso y un poco de gratitud. En resumen, como alimentos reales. Mastique con calma, duerma bien, evite los extremos. Y recuerde que la verdadera medicina empieza con un plato bien servido y un intestino contento. Soy la doctora Mei Mei. Consejos para el mundo, proteja su salud. Nos vemos en la próxima.